Bien. Tenemos este ejercicio que lo que está en la superficie inclinada es un carrete. ¿Saben lo que es un carrete, no? Son donde se vienen envueltos los cables, tiene a los lados como más grande y en medio más chico porque ahí se envuelve el cable. Entonces, esto es un carrete que tiene un radio exterior y un radio interior. Y en el radio interior está unido, o sea, hay un cable del cual sale de ese y está unido a una polea, que no es ideal, y luego el cable une a la polea con un objeto determinado. Entonces, veamos, datos. Bien, ¿qué datos nos da el ejercicio? Del carrete nos da la masa del carrete es igual a 3 kilogramos. El carrete tiene un momento de inercia con respecto a su centro de masa de 0,05 kilogramos por metros al cuadrado. Luego tiene el radio exterior, que es igual a 40 centímetros, es decir, 0,4 metros. Luego el radio interior, que es de 0,25 metros. ¿Qué más? Luego la polea. La polea tiene una masa de 0,5 kilogramos y un radio de 10 centímetros, es decir, 0,1 metro. Y luego el bloque tiene una masa de 1 kilogramo. Y el ángulo del plano inclinado es de 40 grados. Fíjense que la polea, por cómo está, básicamente lo que hace es que rota de esta manera. Entonces su eje de rotación está en medio. El momento de inercia, en ese caso, es
medio de la masa por el radio al cuadrado. Sí, eso es. Bien, ¿y qué nos pide? Nos pide la aceleración del centro de masa del carrete y las tensiones de la cuerda. Recuerden que como no es una polea ideal, ahora las tensiones que siente la polea de lado y lado no son las mismas, son diferentes. Bien, entonces, ¿qué pasa? Esto básicamente uno diría que se mueve de esta manera. ¿Okay? Fíjense que el carrete pesa 3 kilogramos, el bloque de acá pesa 1 kilogramo y cuando la polea será 5. Entonces, eso por el plano inclinado y por el peso del carrete, tendería a moverse hacia la derecha, digamos, el sentido horario. Entonces, ¿qué pasa? La polea, bueno, el objeto sube. La polea solo hace esto, rota en su propio eje. Pero el carrete hace un movimiento de rotación y traslación, que es lo que vimos hace un ratito, hace esto bajando, mientras rota. Cuando es un movimiento de rotación y traslación, lo que hacemos es que como nos basamos en la condición de rodadura, que no hay deslizamiento, entonces eso lo que nos está diciendo es que justo en el punto de contacto no hay velocidad, entonces uno como que asume que ese es el eje de rotación del sistema, ¿ok? Entonces ese puntito de contacto es nuestro eje de rotación, que por eso cuando calculábamos cómo era la energía cinética en este tipo de problemas con respecto a su centro de masa, lo hacíamos viendo ahí. Y esto es como que se mueve así, ¿no? Porque el carrete hace esto. Eso, o sea, como siempre está en contacto, es como que, no sé, como si uno lo quedara mirando fijo, como que no hay una velocidad traslacional en ese punto. Pero en realidad es porque vimos que se cancela la del centro de masa con la tangencial de la rotación. Así que bueno, eso para empezar. El centro de masa del carrete, si nosotros lo vemos desde, así como lo estamos viendo, ¿dónde estaría ubicado? Por geometría. Del carrete. Así viéndolo en 2D. Aquí estaría. Entonces, lo que nos está preguntando la primera parte es, ¿cómo es la aceleración en este punto? Pero como este objeto se está moviendo con traslación y rotación, ¿cómo es la rotación en ese punto con respecto al punto de contacto? Siempre cuando tiene un objeto que está... rotando y trasladándose a la vez, se toma como que el eje de rotación es en el punto de contacto con la superficie. Bien, voy a apagar esto para poder utilizar la pizarra. Entonces, lo que vamos a hacer es ver cómo son las sumatorias de fuerzas o de torques en cada uno de los casos. Bueno, mi ojo no es el mejor. Veamos.
para el bloque. ¿El bloque qué tipo de movimiento tiene? ¿Qué hace el bloque? El bloque solo sube. Tiene un movimiento lineal. Bien, entonces para esto recurrimos a la ley de Newton con respecto a las fuerzas lineales. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Masa del bloque. ¿Qué hay en el bloque? ¿Qué fuerza hay en el bloque? Bien, peso del bloque y la tensión. Vamos a llamarla a esta tensión 2. Tensión 1, tensión 2. Y recuerden que nuestro eje de rotación está aquí. Entonces, como se mueve hacia arriba, tensión 2 menos la masa del bloque por la gravedad es igual a la masa del bloque por la aceleración del sistema. Bien. Tengo una ecuación de momento. Vamos con la polea. ¿Qué tipo de movimiento realiza la polea? ¿Lineal o rotacional? Rotacional. Entonces hay que aplicar torque. Esto, como dijimos hace un rato, rota con respecto a su eje central, que pasa por el centro de masa. Entonces, sumatoria, creo que ya acertó de la física. Sumatoria de torques es igual a la energía, al momento de inercia por la aceleración angular. Bien, la polea rota con respecto a este eje, ¿no? Y esta polea tiene un radio P, RP. ¿Qué fuerzas están ejerciendo torque sobre la polea? ¿Qué hay en la polea? Hay tensiones, tensión 1 y tensión 2. Bien, bueno, aquí como esto se está moviendo, obviamente conviene que todo lo que está hacia el sentido del movimiento es positivo y todo lo del sentido contrario es negativo. La polea se está moviendo en el sentido horario. Yo sé cuál es la otra. Entonces, ¿cuál en el caso de la tensión 1 está haciendo que se mueva en el sentido del, o sea, hacia la derecha, en sentido horario, que es hacia donde está yendo el sistema? Entonces ese torque es positivo. Entonces tenemos tensión 1 por, ¿cuál sería el brazo de palanca ahí? O en de la polea. Recuerden que el brazo de palanca es desde el centro de rotación, desde el eje de rotación, hasta donde se está ejerciendo el torque, haciendo un ángulo de 90 grados. En el caso de las cosas circulares, como esto, como el radio está en todas las direcciones, hace 90 grados, perdón. Si era horario no era negativo. El torque si era horario no era negativo. Por eso, pasa que cuando teníamos condiciones de equilibrio, en general conviene así cuando está solito, digamos, cuando solo está rodando. Pero en sistemas como estos, que ya no está solo la polea, sino que está unido a sistemas que se están moviendo, conviene hacer lo que haga que se mueva en el sentido del sistema, de que se está moviendo el sistema, que sea positivo, y lo que está haciendo contrario sea negativo. Que por lo general, la mayoría de ejercicios son yendo hacia la derecha. Porque si no te va a quedar cualquier cosa a la hora de que relaciones las ecuaciones. Así que como este sistema está subiendo y luego así, la polea lo que hace es que se mueve en sentido horario. Entonces, nada, sentido horario positivo, antihorario negativo. Bien, entonces la tensión 1 está en sentido horario positiva. La tensión 2 está en sentido antihorario negativa. Menos tensión 2 y lo mismo, el radio de palanca es el radio de la polea. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos el momento de inercia de la polea
que como está girando con respecto al eje del centro de masa, que es el que nos da el ejercicio, pues simplemente es aplicarlo. 1/2 de masa de la polea por el radio de la polea al cuadrado. ¿Puede repetir lo que dijo, profe, con el ciclo de masa? Este momento de inercia que les puse aquí. ¿Está con Steiner, sería más o menos? No, porque no es necesario. Estamos hablando de la polea. La polea se mueve así. El momento de inercia que te estoy dando es justamente con ese eje de rotación. Aplicas Schneider si ves que no es, o sea, que no tienes ese, sino que es un eje paralelo. No lo había interpretado. Sería otro giro. ¿Por qué el toque 12 es negativo? Esta es la tensión 2, porque está haciendo, o sea, haría que la polea se mueva en el sentido contrario al movimiento del sistema. Bien. Ok, entonces, por la aceleración angular. Ahora, si este bloque se está moviendo hacia arriba, la aceleración que tiene este bloque que se sube, ven que va unido al cable, bla, 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 el cable se mueve a medida que se mueve la polea. Esto lo que nos quiere decir es que la aceleración tangencial que tiene el cable es la misma aceleración tangencial que tiene la polea. Como el cable es el que está alando, es el que está subiendo el bloque, entonces la aceleración tangencial que tiene el cable es el mismo que tiene el bloque. Como conclusión, la aceleración que tiene el bloque es la misma aceleración tangencial que tiene la polea. ¿Se ve? Sí. ¿O no quedó claro? Eso es por el cable ideal. Sí, porque el cable es ideal, básicamente. Porque es inextensible, indeformable. Las aceleraciones son iguales, pero las tensiones no van a ser iguales. Ajá, exactamente. Bien, entonces, yo puedo reescribir esta aceleración angular en términos de la aceleración tangencial. ¿Cómo se relacionaban la aceleración tangencial y la aceleración angular? La aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio, que en este caso de la polea sería por el radio de la polea. Entonces, ¿cómo sería la aceleración angular? Sería la aceleración tangencial dividido para el radio de la polea. Tensión 1 por el radio de la polea menos tensión 2 por el radio de la polea. Voy a escribir acá. Tensión 1 por radio de la polea menos tensión 2 por radio de la polea es igual a 1/2 de la masa de la polea por el radio de la polea al cuadrado. Y en lugar de escribir aceleración angular, escribo aceleración sobre el radio de la polea. Con esto yo puedo, esto se va, de aquí se va 1. Y fíjense que tengo, si yo saco factor común de acá, el radio de la polea, también se va con este. Entonces esto con esto se termina guiando. Y finalmente lo que me queda es que tensión 1 menos tensión 2 es igual a 1/2 de la masa de la polea por la aceleración tangencial. Estoy pidiendo 2 ecuaciones. Algo que quiero que vean es que fíjense que la polea está unida al cable justamente con el radio interior del carrete. Entonces, a medida que se mueve el carrete, se mueve la polea, porque están unidas por medio del cable. Eso, lo que me está, o sea, esa relación, pero ya me olvidé lo que iba a decir.
La velocidad angular no sería la misma. ¿Eh? La velocidad angular, sí. Sí, pero además también esta aceleración tangencial es la misma que esta aceleración tangencial de acá, que es lo que vamos a terminar usando en un rato. Y que a su vez esta aceleración tangencial es la misma que la del bloque. Entonces, vamos con el carrete. Bien, el carrete tiene un movimiento de traslación y rotación. Entonces, el eje de giro, que es el punto que no se mueve, digamos, es justamente el punto de contacto. Entonces, a partir de ahí es que vamos a hacer el estudio del torque. Esto es como que se mueve así. Recuerden que de aquí a aquí hay un radio R mayúscula y de aquí a aquí hay un radio R minúscula. Y yo proyecto esto que pasa por ahí. Bien. Entonces, sumatoria de torques es igual al momento de inercia con respecto a ese giro, a ese eje de giro, por la aceleración angular. Bien, entonces, ¿qué fuerzas tiene el carrete? Peso normal. Bien, ¿cómo dibujo el peso? Así, ¿no? Peso del carrete. Recuerden que en un plano inclinado, cuando nosotros dibujamos el peso de un objeto, el ángulo que hace entre el vector peso y el eje Y, o sea, el eje que es perpendicular al plano inclinado, es el mismo ángulo que el plano inclinado. Eso siempre, eso es por geometría. Si lo quieren, lo pueden mostrar ustedes. Es decir, que este angulito de aquí es θ. Bien, entonces, eso es importante para la parte de torque. Recuerden que nosotros estamos estudiando el torque con respecto a este eje de giro. Es lo que se hace en traslación y rotación. Entonces, como por ahí dijeron, tenemos el peso y tenemos la tensión 1, ¿no? Son las dos fuerzas que tenemos. Bien, entonces, primer torque, peso. Eso se está moviendo en sentido horario. El torque del peso ¿va hacia ese sentido o antihorario? Va en sentido horario, entonces es positivo. Entonces sería el peso del carrete, es decir, la masa del carrete por la gravedad. ¿Y cuál sería la longitud de la palanca? Radio. ¿Qué radio? Porque el carrete tiene dos radios. Grande. El grande, ¿no? R. Bien. Y luego tenemos la tensión 1. Esa tensión va a ser negativa, porque fíjense que está hablando para acá. Haría que el movimiento sea antihorario. Entonces, menos tensión 1. Y ahora, ¿cuál es el brazo de palanca ese? Es R más R chiquito. exactamente. Porque recuerden que es la distancia hasta el punto de contacto con la superficie. De aquí hasta la mitad del carrete hay R grande. Pero tensión está arribita del carrete, en la parte superior del radio chiquito, del radio interior. Entonces va a ser R más R chiquita. Y esto por el momento de inercia con respecto a ese punto. El ejercicio nos da el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el centro de masa. El centro de masa pasa. R más. O sea, ¿por qué más? Porque la distancia que hace la tensión, o sea, la distancia para el torque de la tensión 1 es desde este punto hasta acá. Entonces, desde ahí, ¿qué tienes? Tienes del medio hasta aquí es el radio grande. Y de aquí hasta donde llega la tensión es el radio chiquito. El peso no tiene el ángulo quito, porque supongo que tiene que subir. Ah, sí, me faltó ese ángulo. Sí, es verdad. Perdón, claro.
el peso no es una fuerza que está perpendicular al torque, tiene un ángulo, o sea, la distancia desde donde se aplica este vector, digamos, forma un ángulo con el peso. Cuando pasaba eso, cuando no son 90 grados, se multiplica o sea, la distancia por la fuerza y por el seno del ángulo que forman los dos, que en este caso sería θ. Gracias. M del carrete por la gravedad, por radio y por el seno de θ. Sí, por eso fue que dibujé el ángulo. Me olvidé poner una fórmula. Bien, entonces, ahora, eso es igual al momento de inercia, pero tiene que ser con respecto a nuestro eje de giro, que es el punto de contacto. El ejercicio me dio el momento de inercia con respecto al centro de masa, es decir, con respecto a un eje que pasa por aquí, que es el que tenemos acá. Entonces, si ahora mi eje está aquí y el de centro de masa es acá, estos dos ejes son paralelos. Entonces tengo que aplicar Steiner. ¿Cómo sería esto? El momento de inercia del centro de masa más la masa del objeto, que en este caso es la masa del carrete, y por la distancia que hay entre los dos ejes. En este caso, si está aquí el centro de masa y acá es mi nuevo eje, la distancia sería el radio grande. Esto es R cuadrado. Bien. Y nos falta la aceleración. Nosotros, la idea es que nosotros necesitamos saber la aceleración en el centro de masa, es decir, aquí. Pero hacerlo directamente es medio complicado. Pero ¿qué pasa? Que en este carrete, si bien la aceleración tangencial no es la misma aquí que aquí, lo que tienen en común es la aceleración angular. Entonces, para no tener tantas incógnitas, como acá lo que tenemos es la aceleración tangencial de aquí, y que es igual acá, y que es igual acá, ponemos esa aceleración angular en términos de esta aceleración tangencial. ¿Ok? O sea, yo puedo poner esta aceleración angular en términos de la aceleración tangencial en este punto o en este punto. O también lo puedo poner en el centro de masa, pero lo que me va a quedar son 4 incógnitas con 3 ecuaciones, lo cual no se puede resolver. Porque yo tengo las dos tensiones, no las conozco. Ahora, no conozco la aceleración aquí. Entonces, si yo además le adiciono la aceleración del centro de masa, ya son 4 incógnitas. Esta y la ecuación que estoy sacando son las únicas que voy a tener. No tengo de dónde más sacar ecuaciones. Entonces, lo que se hace es que se pone todo en términos de una misma aceleración y luego se usa la relación de que en el carrete tienes la misma aceleración angular, tanto afuera como adentro. ¿Ok? Entonces, si yo quiero expresar esta aceleración angular en términos de esta aceleración, justo en ese punto, nosotros sabemos que las aceleraciones tangenciales son igual al angular por un radio, pongo comillas porque es el radio dependiendo de hasta dónde estamos hablando. Este es mi punto de giro y quiero esta aceleración de aquí. Entonces, esa aceleración va a ser igual a alfa por, ¿cuál sería el radio de giro? R más R, ¿no? ¿Se ve eso? ¿Se entiende? Recuerden que para este objeto el eje de giro está aquí, está en la superficie de contacto. Entonces, la aceleración tangencial que yo quiero está aquí, porque esa aceleración es igual a esta y es igual a esta. ¿Ok? Entonces, esto sería R más R. Despejando alfa, tengo aceleración dividido para R más R. Reescribo eso. Esto, R más R. Y esa A sobre R más R es igual a la aceleración de la polea y de la caja. Sí. Sí, porque esta aceleración, como está a la misma, o sea, digamos, está unido por el mismo cable, es igual a esta polea. Y esta también, como es el mismo cable que está llevando al bloque, es la misma aceleración que tiene el bloque.
Esa secuencia es lo clave para poder resolver este ejercicio que tiene un montón de incógnitas. ¿Se ve eso? Sí. Bien. Y bueno, ahora tenemos 3 ecuaciones con cuántas incógnitas. En la primera ecuación conozco las masas, conozco la gravedad, no conozco ni la aceleración ni la tensión 2. En la segunda ecuación no conozco tensión 1, ni tensión 2, ni la aceleración. Y en la ecuación 3, esto conozco, esto no, los radios sí, este también, este igual, estos dos sí, esto no. Entonces fíjense que tengo 3 incógnitas. Mis incógnitas son tensión 1, tensión 2 y aceleración. Este es un sistema de 3×3, que si lo resuelvo ahora no alcanzo a lo que quiero llegar. Entonces, hay una forma de hacer es por suma y resta. Otra forma de hacerla es despejando tensión 2 y tensión 1 y metiéndolas acá. Si hacen eso, les queda una ecuación donde la única incógnita es la aceleración. Bueno, esa aceleración les debe quedar 0,73. Eso les queda a ustedes hacer el despeje. Les debe dar 0,73 metros sobre segundos. Y ahora, como nosotros lo que queremos es la aceleración del centro de masa, que es la aceleración en este punto, ¿ok? Esa es la aceleración que yo quiero. Entonces, lo que decíamos antes, la aceleración tangencial en este punto y en el de acá no es la misma, pero comparten la misma aceleración angular. Entonces, como yo ya conozco esta aceleración, la aceleración angular en ese punto que es acá, o sea, lo que acabo de calcular es aquí, esta aceleración es igual a la aceleración angular por la distancia que hay de ahí a ahí, que es R más R. R más R, ¿ok? Si yo despejo de aquí la aceleración angular, me queda que es igual a A sobre R más R, como ya habíamos visto anteriormente. Ahora, si yo quiero ver en el centro de masa, la aceleración tangencial en el centro de masa es igual a la aceleración angular por la distancia entre el eje de giro hasta ese centro de masa. En este caso, ¿quién sería? R. Entonces, despejo la aceleración angular. Esto me queda aceleración en el centro de masa dividido para R. Y ahora, como los dos carretes es de un mismo sistema, describen el mismo ángulo. Esta aceleración tangencial es en este punto. ¿Ok? Siempre con respecto a este eje de giro. Entonces, aceleración es igual a la aceleración angular por la distancia hasta ahí, que sería R mayúscula más R. Despejo aceleración angular, me queda esto. Ahora, ¿cómo es la aceleración tangencial en el centro de masa? Aquí, nuevamente con respecto a este eje de giro. Aceleración en el centro de masa es igual a la aceleración angular por la distancia hasta ahí, que es el radio grande, es R. Despejo la aceleración angular y me queda que es igual a la aceleración en el centro de masa por el radio grande. Ahora, como los dos carretes son un mismo sistema, la aceleración angular es la misma. Entonces, esta aceleración angular que está escrita con respecto a esta aceleración tangencial es igual a esta aceleración angular que está escrita con respecto a la aceleración del centro de masa. Entonces, yo puedo igualar esto. Yo conozco los radios y conozco esto porque la acabo de calcular antes. Entonces puedo despejar la aceleración del centro de masa.
Y esto les debe quedar 0,45. 0,45 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Tiene sentido que la aceleración del centro de masa con respecto al eje de giro que está en contacto con la superficie sea menor que la aceleración esta de acá? ¿Tiene sentido que la aceleración en el punto del centro de masa sea más chiquita que acá? Sí, tiene sentido porque el radio es más chico. Sí. O sea, conceptualmente deben esperar esto. Lo pregunto porque a veces uno se equivoca en las cuentas. Y si se equivoca en las cuentas y le sale algo más grande y me lo dejan ahí, es un error conceptual. Errores como esos no pueden cometer. Uno se puede equivocar en la calculadora, pero si ves que algo no tiene sentido y no lo notan, es un error conceptual. Y luego pide tensión 1 y tensión 2. Si ya tienen la aceleración, la tensión 1 la pueden calcular por medio de la ecuación 3 y la tensión 2 por medio de la ecuación 1. Esto les debe quedar 10,71. Y la tensión 2, 10,53. Hicieron la división de las fuerzas, la del peso. ¿Por qué ponemos R? Porque estamos hablando de torque, entonces el torque es la fuerza por la distancia entre el eje de giro y la fuerza y por el seno del ángulo. La distancia entre el eje de giro y el peso es el radio grande. Profe, ¿por qué hay las ecuaciones cuando igualás lo de las aceleraciones? ¿Por qué tenés que igualar las dos si en la primera ecuación tenés casi todos los datos menos uno? ¿No podés reemplazar? ¿O es necesario igualar? No, la de las aceleraciones. Vos tenés, ya conseguiste la aceleración, tenés los radios grandes y las chiquitas. Y ahí tienes la aceleración angular y la reemplazas en la otra ecuación. Sí. Lo mismo. Sí, es lo mismo. Sí, o sea, yo les así porque como no piden la aceleración angular, es directo. Pero si te sirve hacerlo paso a paso, está perfecto, debería dar lo mismo. Pero sí, es verdad. Con esto puedes calcular esto y luego allá. Es lo mismo. Como lo hagan, está bien. Me gusta esta observación porque... Digo, me gusta la observación porque está bueno saber que lo vas entendiendo. Claro, es que me decía porque hay que igualar, pensé que era como que había que igualar cosas que no estaban entendiendo. No. Listo. No es necesario. ¿Se entendió este ejercicio? Miren, ¿no? Pero tengo que pensar. Ahí lo demás. Bueno, les voy a subir más ejercicios resueltos para que lo vean y la semana que viene vengan con dudas. ¿Ok? No tomo una prueba, así es el resultado. Pero, a ver, la parte de aquí y la de aquí es lo que ya habíamos hecho en la clase pasada. Lo nuevo es esto. Que lo que está, es cuestión de práctica. O sea, la clave en esta parte de aquí es acordarse que ahora el eje de giro es en el punto de contacto. Ya no es en medio del S o a un lado, no, es en el punto de contacto porque esto hace así. Entonces, como que en ese punto no se mueve, digamos. Entonces, ese es mi eje de giro. ¿Ok? Pero bueno, les voy a hacer más ejercicios. Les subo el examen modelo, lo hacemos la semana que viene, consultas, y bueno, luego el examen. Bien. Bueno, cópienlo, revísenlo, chequenlo, háganlo en sus casas, hagan las cuentas, razónenlo paso a paso. Y ahora vamos a ver el siguiente tema. Antes de que se nos entre. ¿Puedo borrar?
Con un palo, ¿no? Bueno, Que hacer una marchita más, lo metemos al plástico y luego matando un cerro. bien, estática. Ustedes vieron en física 1 y también aquí hemos visto lo que es el equilibrio traslacional y luego vimos lo que es el equilibrio rotacional. Un cuerpo puede estar en equilibrio traslacional o rotacional o ambos. Cuando un cuerpo está tanto en equilibrio rotacional y traslacional, significa que está en equilibrio estático o equilibrio total. Entonces, este tema es, o sea, conceptualmente es cortito porque básicamente lo que nos dice es que para que esté en equilibrio estático se tiene que cumplir que la sumatoria de los torques que estén ejerciéndose sobre ese sistema dé 0 y además que la sumatoria de las fuerzas también dé 0. Es decir, que haya equilibrio rotacional y equilibrio traslacional. Hice una foto que me gustó bastante, que es de Mariana en realidad. Sí, ¿para qué me sirve esto? Bueno, para sostener cosas y que no quieran que se les caiga. Saber aplicar, o sea, entender cómo funciona el equilibrio estático sirve para hacer cosas como esas, por ejemplo. Tener una grúa, llevar cosas y que se mantenga totalmente, que no se caiga, poner varillas, cosas que no se vayan a mover y se te queden ahí, porque por leyes físicas no debe hacerlo. Bien, entonces básicamente lo que se va a ver es cosas que están estáticas y en el ejercicio te preguntan, bueno, para que esto esté en equilibrio, ¿cómo debe ser esta fuerza? ¿O cómo debe ser este ángulo? Cosas así. Y ya medio que en el ejercicio pasado había un par de ejercicios que si bien no te preguntaban exactamente eso, hablaban de que esté en equilibrio total. La diferencia con esto es que acá en los ejercicios netamente de estática suelen tener varias fuerzas. Y aparece otra cosa que se llaman las reacciones. Por ejemplo. Bueno, entonces estos son como pasos a seguir cuando en los ejercicios de equilibrio estático. Primero, aislar el cuerpo rígido del sistema con un límite imaginario. O sea, ponerlo en algún lugar, escoger un sistema de referencia. Luego, dibujar los vectores que representen cada una de las fuerzas que estén actuando sobre ese sistema. Porque en general cuando hablamos de equilibrio es algo que está ahí y que está siendo actuado por un montón de fuerzas. Entonces hay que tener muy claro cómo son estas fuerzas, cómo son sus módulos, cómo son sus direcciones, para poder realizar las cuentas necesarias. Entonces para eso tienen que dibujar los vectores. Bien, luego, bueno, elegir un sistema de coordenadas que sea conveniente para un componente. Eso quiere decir, ustedes cuando eligen el sistema de coordenadas, es decir, eligen un sistema en 2 dimensiones, ¿no? Un X y un Y. Cuando ustedes hagan todo el análisis de equilibrio, va a ser en base a esos 2 ejes. Entonces tienen que escoger el que más sea conveniente. O sea,
no necesariamente tiene que ser, digamos, paralelo a la superficie. A eso se refiere con el conveniente. Que dependiendo de cómo esté el objeto, puedan escoger así, o que esté así, o que esté así. Y lo último es que elegir un eje de rotación. Recuerden que esté en equilibrio, si hablamos de equilibrio rotacional, significa que sin importar dónde yo ponga mi eje de rotación, se debe cumplir que la sumatoria de los torques con respecto a ese eje de rotación es igual a 0. ¿Qué es lo que uno hace? Cuando tienes varias fuerzas desconocidas, lo que uno hace es poner ese eje en una de esas fuerzas desconocidas, porque con eso minorizas una incógnita, porque las fuerzas que se dan justamente en el eje de rotación no realizan torque. Es lo que siempre se hace. Se suele poner en un lugar donde esté una de las fuerzas que no se conoce. Entonces así conoces otra y luego puedes cambiar dependiendo de cómo sea el sistema. Así, bueno, porque elegir un eje de rotación adecuado al cuerpo rígido donde se anulen los torques de algunas fuerzas conocidas, de alguna o algunas. Bien. Entonces, por ejemplo, este de aquí. Bien, por ejemplo, tenemos este sistema. Es una barra que está unido a esto que no me acuerdo cómo se llama, como una rodadura, una articulación. Hay una barra que en la punta tiene un cable del cual está colgando una masa M y tiene otro cable que está unido a donde está la rodadura y esto tiene una distancia D. ¿Ok? Esta barra está sobre esta rodadura, esta barra ejerce una fuerza sobre la rodadura. Por la ley de acción y reacción, la rodadura ejerce una fuerza de reacción sobre la barra. Entonces, el sistema de equilibrio, el sistema de coordenadas va a ser con respecto a la barra. O sea, lo que queremos ver es cómo es el equilibrio de esa barra. Entonces, si esto ejerce una reacción sobre la barra, cuando dibujemos el diagrama de cuerpo libre de la barra, tienen que estar esas fuerzas. ¿Ok? Si esto ejerce una fuerza, si la barra ejerce una fuerza de articulación hacia acá, la articulación ejerce hacia allá. Si yo pongo un sistema de coordenadas X y Y, esa fuerza hay que descomponerla. Entonces va a tener una fuerza en X y otra en Y. Cuando se tiene un problema como estos, lo que se hace es que se pone el eje de coordenadas justo ahí. Porque ahí estás anulando dos componentes de fuerzas. Pero recuerden, cuando hacen, bueno, en realidad una fuerza, cuando hacen todo lo de los torques, como justamente se paran encima de una fuerza, esa fuerza se anula. Entonces, bien, se escoge un mismo sistema de coordenadas para todo el sistema. En este caso, se ha escogido un eje X que es paralelo al suelo y el eje Y pues perpendicular. Entonces, nuevamente, como esta rodadura, perdón, como esa articulación ejerce una fuerza de esta manera, habría que descomponer X y Y. Luego, la barra tiene un peso. Si es una barra uniforme y homogénea, el peso se pone a la mitad de la barra. Entonces, lo ponemos a la mitad de la barra, como siempre, el peso apuntando hacia el centro de la Tierra. Luego, ¿qué más tenemos? En el extremo de la barra hay dos cables, uno hacia abajo y otro de manera paralela a la superficie. Entonces, bueno, le llamamos T1, T2. Y luego, como este cable está unido a como está unido a ese objeto, esta misma tensión del módulo es igual a esta de acá. Y luego el objeto tiene el peso. Entonces, primero, si hacemos un análisis de equilibrio estático, perdón, de equilibrio traslacional, tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas en X y en Y. Sumatoria de fuerzas en X. Las fuerzas, todas las fuerzas que estén en la barra. No importa que está más arriba, más abajo, más allá, más acá. Lo que importa es cómo sea la dirección. Entonces, si nosotros observamos la barra y esto es X y esto es Y, en X lo que tenemos
es la componente X de, por un lado, la componente X de la reacción de la articulación, y otra cosa que tenemos es la tensión 1. Entonces, nuevamente, esto, como es equilibrio y a la final es igual a 0, la convención de signos, o sea, cojan derecha positivo o izquierda negativo, les va a dar lo mismo. Pero tiene que ser consistente. O sea, si es derecha positivo, todo lo que está a la derecha positivo. Si es derecha negativo, todo lo que está a la derecha negativo. Por comodidad, lo que la mayoría hacemos es que todo lo que está a la derecha es positivo y todo lo que está a la izquierda es negativo. Pero, nuevamente, no importa porque va a dar lo mismo. Entonces, derecha, fuerza en X, izquierda, tensión. Luego, ¿qué tenemos en Y? En Y tenemos para arriba la fuerza, la componente Y de la fuerza. No tenemos nada más, ojo, sobre la barra. Luego para abajo tenemos el peso de la barra y la tensión 2. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y nos queda la fuerza Y menos el peso de la barra y menos la tensión 2. Y ahora, equilibrio rotacional. Y para esto solo una ecuación, ¿no? Ah, perdón. También hay que hacerlo del cuerpo colgante porque, si se fijan, en el cuerpo colgante solo hay tensión y el peso. Por medio de ese cuerpo yo puedo obtener, si sé el peso de ese cuerpo, puedo obtener la tensión 2. Entonces, vale la pena hacer el diagrama de cuerpo libre y sacar todas las ecuaciones de todos los cuerpos que se tengan. Entonces, en el caso del cuerpo colgante, solo tenemos la tensión 2 y el peso del objeto. Por tanto, la tensión 2 es igual a ese peso. Y luego, rotación. Nuevamente, en ejercicios como este, donde hay articulaciones, conviene poner el eje de rotación sobre la articulación, si no conoces esa fuerza de reacción. Porque esa fuerza de reacción, si lo pones ahí, no ejerce torque. Bien, entonces, si yo escojo este eje de rotación, si esto se estuviera moviendo, entonces así o así. Bien, si yo agarro este eje de rotación, las fuerzas de aquí desaparecen, tengo el peso, la tensión 2 y la tensión 1. Entonces, peso hacia abajo. Nuevamente, la convención de signos a criterio suyo. Bueno, ahorita lo que voy a decir es que el sentido horario positivo, el sentido anterior negativo. Hacia abajo, con ese criterio, el peso, en teoría, haría que esta barra gire así. Entonces, este torque va a ser positivo. ¿Qué pasa con la tensión 2? Que está allá. ¿Cómo haría que rote? También positivo. ¿Y la tensión 1? Negativa. Bien, es decir, que la tensión 2 y el peso van a tener el mismo signo, y la tensión 1 van a tener signos contrarios. Y luego, como esto y el vector, o sea, esta distancia, no forman 90 grados, recuerden que es por el seno del ángulo. En este caso es este de acá, en este acá y bueno acá, dependiendo del ángulo que estén teniendo. En el caso del peso sería por el seno de θ, de la tensión 2, también seno de θ, porque tensión 2 es paralela al peso, y en el caso de tensión 1 es el ángulo complementario, que acá le llaman φ. Y bueno, y todo eso es igual a 0. Fíjense que peso y tensión son positivos, peso y tensión 2, y tensión 1 es negativo. Bien. Bueno, en este problema, lo que nos da... Es que era solo conceptual este problema, me parece. Bueno, solo les quería mostrar cómo se hacía, cómo se establecían las ecuaciones. Y bueno, de ahí, en función de lo que les estén dando, también puede ser que apliquen un poquito de geometría, que básicamente triángulos. O sea, tienen que saber Pitágoras y la ley de seno y coseno. No necesitan más, y tangente. O sea, recordar que el seno es igual al cateto opuesto por la hipotenusa. El coseno es igual al cateto adyacente, perdón, sobre la hipotenusa. Y la tangente es igual al cateto opuesto sobre la adyacente. Y Pitágoras, que es que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿De acuerdo? Esas fórmulas se las tienen que saber. Hablando de eso, tengo que subir el formulario.
Bueno, esas fórmulas no se las voy a dar. Esas tienen que sabérselas. Hay el seno, profe, el último seno. ¿Cómo lo podemos pensar? Como seno de tita, ¿no? ¿Cuál? ¿Este de aquí? Sí. En el ejercicio te decía que donde venía el cable, aquí esta distancia era D. Claro. Y la longitud, esta longitud de la barra es L. Entonces, por eso hace que el seno de phi es igual a cateto opuesto, que es D sobre el 10 en D. Sí. No, yo decía que lo podemos pensar como coseno de tita eso. También. Coseno de tita. Coseno es adyacente. Sí, también. Ujú, también. Siempre y cuando no me confundan los ángulos. Sí, sí. Percibo que deben saberse el seno o coseno porque depende de qué ángulo les den. Por ejemplo, ahí igual lo pueden empezar con coseno de tita, o si lo quieren empezar con el seno y no tuvieran ese ángulo, es simplemente restarle 90 menos este ángulo. Nuevamente, eso ya es cosa de ustedes. El masajeo matemático es variable de persona a persona. Hay como caminos más cortos, pero depende mucho de cómo cada uno se lo lleva mejor. Yo no califico solo resultados, califico procedimiento también. Eso quiero que les quede claro. Sí, yo no soy tan mal. Bueno, pero no me ha dado errores matemáticos porque ahí sí les pongo 0. Porque yo he visto cada cosa. O sea, les perdono tipo que se les fue mal un número en la calculadora, así. Por eso me gusta que hagan todo el procedimiento. Porque si no hacen todo el procedimiento, no sé, si me lo hicieron aparte, se saltaron pasos, y de pronto por ahí se equivocaron y me ponen mal el resultado, pero sí sabían cómo hacerlo, yo no tengo la manera de comprobar de si sabían cómo hacerlo. De si lo hicieron mal por saltarse pasos o porque directamente no tenían idea. En cambio, si hacen el proceso, yo digo, bueno, sí sabe cómo hacerlo, pero no sé, se les fue un más en lugar de un menos. Eso, o sea, no es, o sea, sí es un error, pero no es terrible. No tiene el mismo peso que alguien que no tiene ni idea de cómo hacer. Así que eso quiero que lo tengan en cuenta. Por eso, justamente como cada persona lo hace, el masajeo matemático lo hace a su manera, yo me tomo el tiempo de ver el procedimiento examen por examen, hoja por hoja, me demoro una vida, pero lo veo. Así que nada. Así que bueno. Bueno, esto es un... la fuerza de reacción que ejerce la articulación sobre la barra se suele llamar fuerza de vínculo también. O sea, si les pide la fuerza de vínculo, tienen que calcular las componentes de esas fuerzas y escribirla como vector. ¿Ok? Bien. Por eso, ven, eso bueno. Esta diapositiva igual está en, si le quieren echar el ojo y ver lo matemático, ahí está. Gracias. Bueno, los doy a escoger. ¿Quieren que hagamos este ejercicio o lo intentan en casa? Bueno, intenten hacer y subo el fin de semana la respuesta. Sí, el fin de semana voy a tratar de subir más ejercicios para que puedan practicar de todo. Así que bueno, nada. Uno de estos entra porque... Ah, sí. No, esperen, antes de que se vayan hablando de eso. Todavía no tengo exactamente pensado, o sea, no tengo exactamente un examen, pero mi idea es que sean 4 ejercicios. Uno de ellos es estática, completamente estática. Uno de ellos es centro de masa. Puede ser una demostración como las que hicimos, o puede ser algo como lo que hicieron en el laboratorio. O ambas cosas y la demostración es muy simple. Día 1 sería. Sí. El segundo ejercicio, estoy entre uno sobre conservación de la cantidad del momento lineal o del momento angular, porque los dos se parecen mucho. Y el otro, claro, el otro sería, torque. Puede ser que combine tipo como lo que vimos ahorita último, que combina torque y un poco de traslación y rotación. Así trato de abarcar lo más posible.
obviamente que se puedan hacer en 3 horas o menos. Así que eso. La semana que viene les traigo un examen modelo. Les subo 1 o 2 días antes para que ustedes lo vayan pensando y el martes lo estemos juntos. Bueno, que tengan buena semana. ¿Eso te queda la próxima semana? ¿Vale? ¿Eso te queda la próxima semana? Sí, subo por hoja de fórmula el fin de semana. Esta es la que estábamos en el balcón. Esa que como Sí, es la única que puedan usar. o sea, impresa. Si puede ser impresa o pasada, pero si la pasan a mano no puede tener ni una fórmula extra. Pero si no, Entonces, bien. Chao, chicos. Buena semana. Mañana por ahí,